De acuerdo. El jueves, un juez federal emitió una orden de arresto contra la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, desacato al tribunal, supresión de pruebas. Según documentos judiciales presentados en el circuito del DC, ella dirigió personalmente la retención de 847 páginas de material clasificado, material que un gran jurado había citado hace 11 meses, 2.1 mil millones de dólares en transacciones, 23 empresas fantasma, 7 países, todo enterrado hasta el miércoles por la noche. He estado leyendo este expediente durante 6 horas. Acabo de terminar mi tercer repaso. Esto es lo que encontré, y esto es lo que todos los medios principales están pasando por alto o tienen demasiado miedo de decir en voz alta. Los documentos son públicos ahora. Déjame guiarte por ellos. Contexto rápido. Pam Bondi, exfiscal general de Florida, nombrada fiscal general de los EU a principios del segundo mandato de Trump. El problema: una investigación federal sobre transferencias financieras extranjeras vinculadas a entidades con acceso directo a la Casa Blanca. La investigación comenzó bajo la administración anterior. Bondi la heredó. Lo que ocurrió después es ahora un caso federal. Cronología en versión rápida. Poco después de tomar posesión, Bondi reasignó a 3 fiscales de carrera del caso. Los trasladó a asuntos no relacionados en diferentes distritos. Meses después, el investigador principal presentó una queja interna afirmando que los documentos estaban siendo desviados del gran jurado. Semanas después, un denunciante fue al inspector general, proporcionó copias de respaldo. Luego, a finales del año pasado, un juez federal ordenó al DOJ producir todos los materiales retenidos dentro de 60 días. La oficina de Bondi incumplió el plazo 2 veces. Solicitó 4 prórrogas, obtuvo 2. Luego llegó el jueves. La jueza Eleanor Matsumoto del circuito del DC no solicitó, no sugirió, ordenó emitir una orden de arresto para la fiscal general en funciones. Primera vez en la historia americana. Ese es el contexto. Ahora los documentos. Bien, la evidencia. Primer documento presentado el miércoles. Saqué la página 34. Dice, cito aquí: la demandada participó en un patrón deliberado de incumplimiento diseñado para obstruir el proceso judicial legítimo. Esa no es mi interpretación. Esa es la jueza Matsumoto. Lo que significa, el tribunal determinó que esto no fue retraso burocrático. Fue intencional. Pero aquí está lo que me llamó la atención. Página 112, una sección completamente diferente. Correos electrónicos internos del DOJ, obtenidos a través del descubrimiento ordenado por el tribunal, fechados hace 14 meses. Un correo del jefe de personal de Bondi al jefe de la división criminal. La frase utilizada, protocolo de ralentización. No son mis palabras, son las suyas. Combina esos datos. Sí, supresión coordinada. Lo revisé 4 veces. El patrón es claro. Registros financieros de una subsidiaria en las Islas Caimán vinculada a una LLC de Nevada. 340 millones de dólares movidos en una ventana de 90 días. Señalamiento interno por parte del personal de carrera del DOJ. 3 memorandos separados recomendando escalada inmediata. Cada memorando ignorado. 2 fueron devueltos con notas manuscritas que decían: no es una prioridad en este momento. Todo documentado. Pruebas F a la K. Ahora lo que nadie está cubriendo. Página 203, sección de apéndice. Una serie de mensajes de Signal recuperados de un servidor de respaldo entre Bondi y un funcionario de la Casa Blanca no identificado. Un mensaje con marca de tiempo a las 11:47 p.m. de una noche hace 15 meses. POTUS consciente. Mantener hasta después de las elecciones de mitad de mandato. Lee eso de nuevo. Si es auténtico y el tribunal los ha certificado bajo pena de perjurio, eso cambia todo. No estamos hablando de incompetencia burocrática. Estamos hablando de supresión coordinada de evidencia material vinculada al presidente de los Estados Unidos. El gran jurado estaba investigando transferencias financieras, empresas fantasma, cuentas en el extranjero.
Algunas de esas entidades tenían contratos con agencias dentro del Poder Ejecutivo, lo que muestran los documentos: 2.1 mil millones de dólares movidos a través de 23 entidades en 7 países durante un periodo de 4 años. 19 de esas entidades fueron señaladas por FinCEN como posibles frentes de lavado de dinero. 7 tenían vínculos directos o indirectos con ciudadanos extranjeros sin presencia comercial legal en los EU. Y todo esto se suponía que debía ir a un gran jurado. En cambio, estuvo sentado en una bóveda del DOJ durante 11 meses. El denunciante, cuya identidad aún está sellada, proporcionó 847 páginas de documentación de respaldo, correos electrónicos, informes internos, entradas de calendario, notas de reuniones. La jueza Matsumoto la revisó en cámara, es decir, en privado, sin acceso público en ese momento. Su conclusión, página 4 de la orden del jueves. La evidencia presentada demuestra un esfuerzo sostenido y coordinado para evitar que los hechos materiales lleguen al gran jurado y, en última instancia, al pueblo americano. Eso es una jueza federal, no un comentarista, no un partidista, una designada de George W. Bush, por lo que vale. Consecuencias: orden de arresto emitida el jueves por la tarde. Alguaciles de los EU instruidos para arrestar a Bondi si no comparece antes del lunes a las 9:00 am. Moción de emergencia presentada por el DOJ el jueves por la noche, denegada en 3 horas. En 72 horas pasamos de registros sellados a una orden de arresto para la máxima oficial de aplicación de la ley de la nación. Ahí es donde estamos. Esa es solo la primera capa de documentos. Todavía estoy revisando los apéndices. Si análisis como este son útiles, suscríbete. Lo estoy cubriendo a medida que se desarrolla, no después de que los comentaristas te digan qué pensar. Bien, pero mira, hay que ser justo aquí. El otro lado tiene un punto. Varios puntos en realidad. Los defensores del DOJ y los aliados de Trump dicen que esto es exceso judicial sin precedentes políticamente motivado. Y honestamente parte de ello se sostiene. Su argumento: primero, privilegio ejecutivo. El equipo legal de Bondi argumenta que las comunicaciones que involucran al presidente están protegidas, que un juez federal no puede obligar a revelar deliberaciones ejecutivas internas sin evidencia clara de intención criminal. Segundo, el momento. Esta resolución llegó 11 días antes del testimonio congresional clave sobre el financiamiento del DOJ. Los críticos dicen que eso no es una coincidencia. Tercero, y este tiene peso, ninguna fiscal general en funciones ha sido declarada jamás en desacato y ordenada arrestada, nunca. El precedente es inexistente. Jonathan Turley, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad George Washington, lo expresó así: esta orden plantea serias preguntas sobre la separación de poderes que probablemente lleguen a la Corte Suprema. No estoy de acuerdo con todo, pero eso no es nada. Lo que tienen. El privilegio ejecutivo ha sido sostenido en casos anteriores que involucran comunicaciones con la Casa Blanca. El estatuto del asesor especial expiró hace años. Hay ambigüedad sobre el alcance de la supervisión judicial sobre las decisiones internas del DOJ. Incluso Alan Dershowitz, no exactamente un fan de la restricción judicial, admite que las implicaciones constitucionales aquí son turbias en el mejor de los casos. Mira, no estoy aquí para decirte quién tiene razón. Desde una perspectiva, el equipo de Bondi tiene un argumento institucional legítimo. El Poder Ejecutivo ha mantenido durante mucho tiempo que las decisiones de enjuiciamiento internas están protegidas del escrutinio judicial. Hay jurisprudencia que apoya esa visión. Desde otra perspectiva, los documentos muestran un patrón que parece obstrucción deliberada.
Y cuando 847 páginas se ocultan a un gran jurado, páginas que involucran miles de millones en transacciones extranjeras, eso no es una zona gris. Ambas pueden ser verdaderas. Eso es lo que hace esto complicado. También está la realidad política. Bondi era una leal a Trump antes de ser fiscal general. Lo defendió durante su primer juicio político. Hizo campaña por él. Fue una de sus primeras defensoras legales. Sus defensores dicen que eso es irrelevante. Sus críticos dicen que explica todo. Lo que puedo decirte es lo que muestran los documentos y muestran que el personal interno del DOJ levantó señales de alarma repetidamente sobre evidencia que estaba siendo retenida. Muestran que esas señales fueron ignoradas. Muestran que cuando un juez finalmente exigió la producción, el DOJ se demoró durante casi un año. Puedes interpretar eso como fricción burocrática, puedes interpretarlo como otra cosa, pero la jueza, después de revisar la evidencia sellada, llegó al desacato, no a una advertencia, no a una multa, una orden de arresto. Esa no es una decisión tomada a la ligera. Y el hecho de que los académicos legales de ambos lados estén llamando a esto sin precedentes, eso te dice cuáles son las apuestas. Esto no solo se trata de Bondi, se trata de lo que el Poder Ejecutivo puede y no puede ocultar. Eso es lo que hace esto diferente. Esto no salió de la nada. Historia rápida de fondo. Hace más de 2 años, el DOJ abre una investigación de delitos financieros. Objetivos desconocidos en ese momento, manejados por fiscales de carrera en la sección de Integridad Pública. Hace aproximadamente 18 meses, Bondi asume como fiscal general. Dentro de sus primeros 60 días, 3 fiscales superiores del caso son reasignados. Hace aproximadamente 14 meses, el investigador principal presenta una queja interna. Dice que evidencia clave está siendo mal dirigida. Hace un año, un juez federal emite una citación, ordena al DOJ producir todos los materiales relevantes al gran jurado. Poco después, primer plazo incumplido, luego segundo, luego tercero. El denunciante, quien quiera que sea, fue al inspector general en algún momento de todo esto. Alguien dentro del DOJ incluso dijo en el registro en una deposición posteriormente revelada. Había instrucciones, no escritas, pero claras. ¿Qué pasó después de eso? Silencio. Oficial y extraoficialmente, las filtraciones comenzaron. Los reporteros obtuvieron fragmentos, trozos de correos electrónicos, referencias a cuentas en el extranjero. Luego, el mes pasado, la jueza Matsumoto perdió la paciencia. Patrón, evidencia señalada, evidencia desviada, quejas presentadas, quejas ignoradas, cada vez. Retraso, prórroga, reasignación hasta el miércoles, cuando el archivo completo de 847 páginas del denunciante finalmente salió a la luz. ¿Ves hacia dónde va esto? Si el análisis tiene sentido hasta ahora, pulsa me gusta. Parece pequeño, pero empuja esto a más personas que quieren el panorama completo, no solo los titulares. Hay más. Quédate conmigo. Jueves, 2:14 p.m., hora del este. Esto es lo que ocurrió. La jueza Matsumoto emitió su resolución desde el tribunal E. Barrett Prettyman en Washington. Sin advertencia, sin aviso previo al abogado. 16 páginas leídas en su totalidad desde el estrado. La fiscal general de los Estados Unidos ha demostrado desacato deliberado a la autoridad de este tribunal y al Estado de Derecho. La sala del tribunal quedó en silencio. Los reporteros dijeron después que nadie se movió. Lo que siguió, orden de arresto firmada y transmitida al servicio de alguaciles de los CEU, dentro de una hora. El equipo legal de Bondi presentó una suspensión de emergencia. Denegada a las 5:30 p.m., la Casa Blanca emitió una declaración de una línea llamando a la resolución políticamente motivada. 3 horas, así de rápido. Ahora, lo que todos pasaron por alto.
Mientras la prensa se enfocaba en la orden de arresto, algo más ocurrió. El tribunal reveló un segundo expediente, más pequeño, 14 páginas. Este no se refería directamente a Bondi, hacía referencia a una investigación paralela, una que parece involucrar transacciones financieras de la misma red offshore, pero canalizadas a través de un canal diferente, un canal conectado a un miembro en funciones del Congreso, sin nombre todavía. El expediente se refiere solo al legislador A. Luego, tarde el jueves por la noche, un segundo denunciante se presentó, dentro del Departamento del Tesoro. La jueza Matsumoto ordenó que ese testimonio quedara sellado, pero la moción para sellar fue en sí misma hecha pública. Y en esa moción, una referencia a evidencia documental que involucra a la oficina ejecutiva del presidente, no el DOJ, la Casa Blanca. La respuesta de la jueza: una orden de silencio efectiva de inmediato, sin comentarios públicos de ninguna de las partes hasta la audiencia del lunes. No fue reactivo. Esto fue secuenciado, coordinado legalmente. Puedes verlo en las marcas de tiempo. Expediente a las 4 p.m., sellado a las 4:12. Orden de silencio a las 4:47. Alguien anticipó la reacción. Aquí es donde se pone interesante. No vayas a ningún lado. Lo que muestro a continuación remarca todo el asunto. Deja tu predicción en los comentarios. ¿Crees que Bondi comparece el lunes o esto va primero a la Corte Suprema? Veamos quién está prestando atención. ¿Qué dicen los expertos? Ex fiscal federal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, 22 años de experiencia, ahora en práctica privada. Esto no se trata solo de desacato. El lenguaje del tribunal señala que cree que la remisión criminal es apropiada. En términos claros, la jueza Matsumoto podría estar preparando el terreno para un enjuiciamiento. Otro más, ex subsecretario de Justicia bajo Obama. La orden de arresto es extraordinaria, pero lo que más me preocupa es el segundo expediente.